Aquí en Efesios capítulo 6 vemos que cada hijo de Dios está en una lucha espiritual. Está bajo el ataque de nuestro enemigo y el creyente tiene la victoria en Cristo. Recién cantamos acerca de la victoria y que deberíamos estar firmes en nuestra lucha porque ya viene la victoria. La victoria no se realiza en un sentido en el fin de esta batalla sobre la tierra, sino cuando llegamos a la presencia del Señor, ahí termina la lucha. Mientras que estamos aquí en la tierra, siempre va a haber ataques, siempre va a haber lucha, siempre va a haber un enemigo buscando hacernos tropezar espiritualmente. Y mientras tanto, tenemos que estar firmes nosotros. Cuando Pablo miraba al soldado romano, él veía el creyente con esta lucha espiritual y Dios le guió a atribuir a distintas partes de la preparación del soldado romano a cómo deberíamos nosotros como creyentes prepararnos y defendernos de estos ataques del enemigo. Y lo que vemos hoy, vamos a ver hoy, es el escudo de la fe. En versículo 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pablo sabía de las batallas que realizaban en aquella época y una de las principales maneras de atacar a otros ejércitos fue a través de la flecha y el arco. Tiraban flechas hacia el equipo, hacia el grupo, país enemigo, atacándolos a ellos. En la punta de esas flechas tenían algo que brea, que pusieron ahí para prenderlo fuego, para que quemara lo que tocara. Alguna puerta o alguna parte de los soldados y que hicieran mucho daño. El soldado romano tenía un escudo de 1,25 metros de alto, 76 centímetros de ancho, y estaba forrado con cuero bien mojado para poder apagar esos flechas ardiendo del enemigo. Cuenta la historia de un soldado romano que tenía en su escudo 200 flechas apagadas y ahí en ese lugar. Y por el tamaño del escudo era lo suficiente para poder agacharse y literalmente todas las flechas del enemigo podría quedar ahí en ese escudo y estaba protegido. Y Pablo miraba el escudo y lo asemeja con la fe del creyente, porque la obra principal de nuestro enemigo es atacarnos con pensamientos que creen dudas, que creen miedo y temor, para que nosotros, en vez de obedecer al Señor y estar bien protegidos con la presencia del Señor por la obediencia, que nosotros actuemos en desobediencia del Señor. La rebeldía y la desobediencia de un creyente lo saca de la protección de la fe, de la protección del Señor, y Dios permite en nuestra vida que suframos por nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, y Dios quiere que nosotros seamos obedientes siempre a Él. Vivir por fe es vivir en obediencia a Dios. Es
confiar en Dios, en su palabra, y hacerle caso a Dios porque Dios lo dice. La tentación del creyente es, ¿qué hago? Hago lo que Dios me dice que tengo que hacer, que me parece una vida de sufrimiento, por ahí no sale como yo quiero, o sigo mi opinión, lo que yo siento, lo que yo pienso. Eso es el desafío del creyente. Cuando el creyente vive por fe, está viviendo en obediencia a Dios. Cuando se rebela contra Dios, no está viviendo por fe. Y hay momentos en nuestra vida donde vamos a mirar la vida y decir, bueno, yo sé lo que Dios quiere que yo haga. Yo sé lo que dice la palabra de Dios. Pero yo no quiero hacer eso. Yo quiero hacer otra cosa. Yo sé que si yo hago eso, me va a incurrir sufrimiento. No sé si Dios va a obrar o no. Y tengo miedo, tengo temor. Y me saco de la protección del escudo de la fe, de la vida de fe. Y hago lo que yo quiero. Dios quiere que seamos obedientes. Y la manera en que el enemigo nos ataca es a través de los pensamientos. Llenándonos con temor. Presionándonos con pensamientos donde nosotros nos asustamos o somos tentados a seguir una conducta que sabemos que está mal delante de Dios. Pero nosotros es como el chico. El padre intenta decirle al chico, pero hijo, no lo hagas así. Hagas de otra manera. No, yo puedo. Yo sé, ya sé lo que tengo que hacer. Es como que el padre no sabe lo que está diciendo y no entiende lo que es. Entonces, ¿qué hace el padre si no es algo peligroso, no? Pero bueno, hacerlo vos. Y espera que el chico diga, no puedo, no me sale. Bueno, yo te estaba diciendo. Dios quiere que vivamos por fe, en obediencia a Él. Dice en 2 Corintios, escuchen lo que dice 2 Corintios capítulo 10, dice así, acerca de nuestra lucha espiritual. Dice en 2 Corintios 10, 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez o pensamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El diablo lucha en tu mente con sus sugerencias y pensamientos y temores y miedos para que vos hagas lo que no deberías hacer, para que vos desobedezcas al Señor. ¿Qué pasó con Eva en el Antiguo Testamento? Apareció Eva y empezó el enemigo en forma de una serpiente a hablar con ella. Ahora, el enemigo no va a hablar con nosotros en voz alta como habló con ella en ese momento. Él no va a aparecer a nosotros, pero va a haber sugerencias, pensamientos en nuestra mente. ¿Y qué hizo el enemigo? Razonaba con ella intentando hacer que ella desobedezca al Señor. Que ella crea mentiras. Dijo, Dios sabe que el día que comes del fruto vas a ser como Dios. No vas a morir, no morirás. Tentándola. Y después la misma carne mirando a esa fruta y pensando en lo que el diablo dijo, le motivó y le animó a tomar del fruto y comer de ese fruto y desobedecer al Señor. Lo que el diablo hace y nos hace a todos nosotros es intenta meter pensamientos,
Vos te acostás a la noche y no dormís enseguida. Estás dando vuelta y de repente dices, ¿y si me despiden del trabajo, qué voy a hacer? Y mi hijo, si él sigue lo que está haciendo, ¿qué va a pasar? Uno empieza a dar manija, ¿no? A la cabeza. ¿De dónde vienen esos pensamientos? Muchas veces esos pensamientos vienen de nuestro enemigo. Le dice a una jovencita, mira ese muchacho, qué guapo que es. Y vos decís, bueno, no es creyente, no, pero mirarle, vos podés ganarle por Cristo. Vos podés acercarte, formar una buena relación. Es un chico bastante amable. El enemigo trabaja. ¿Para qué? Para que uno se comprometa y entra en una situación donde desobedece al Señor y después dice, ¿ahora qué hago? Tomé esta decisión, actué mal en esta situación y ahora tenemos que sufrir las consecuencias. El enemigo busca algo, destruir tu vida. Quizás no físicamente, aunque no creo, no dudo que él está detrás de este aumento de suicidios en la vida, pero él quiere anular tu vida para que no puedas servir al Señor. Miremos el versículo 16. Miremos la protección del creyente en Efesios capítulo 6, versículo 16. Mire lo que dice. Efesios 6, 16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el escudo de la fe. Dios quiere que andemos por fe. El justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios. Debemos andar por la fe. En el Antiguo Testamento varias veces dice que fulano de tal anduvo por fe. Noé, Abraham, varios de los grandes siervos de Dios anduvieron por fe. Me gusta esta frase porque la vida cristiana es una vida de pasos. Cada paso que tomamos debemos tomarlo por fe, en obediencia a Dios. Dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, por fe andamos y no por vista. Cuando uno vive por fe, está viviendo conforme a la palabra de Dios, aunque no vea el resultado o no vea quizás lo lógico o ilógico que es. Dios le dijo a Abraham y Sara, ¿qué les dijo? Que les iba a dar un hijo. A ellos, a Abraham y a Sara. Vivieron muchos años y pasaron los años y no vieron el cumplimiento de la promesa. Ahora, es lindo cantar de las promesas del Señor si estamos confiando en las promesas del Señor. Pero llegó el momento que Abraham y Sara durante años estuvieron confiando en la promesa, pero llegó el momento que no confiaron en la promesa. Dijeron, mire, Dios no me da un hijo, no pasa nada. Y Sara dijo, quizás Dios me dará un hijo por medio de mi sierva. Dicen que la costumbre en aquel entonces era que la sierva de una pareja que por ahí no podía tener hijos, que daba a luz la sierva y que lo hiciera de una manera para que lo atribuyera a la esposa y que lo contara como ella, el hijo de ella, y salió todo mal. ¿Por qué? Porque en vez de esperar en Dios que Él cumpla la promesa, momentáneamente anduvieron por vista y vieron que Dios no le daba hijos. Entonces inventaron su propio plan. En vez de preguntar a Dios, ¿qué hacemos? ¿Hacemos
eso con la sierva o no? Sara dijo, quizás Dios dará un hijo. Eso no es fe. Eso no es confiando en Dios. Eso no es seguir la guía de Dios. Hay situaciones en nuestra vida donde Dios quiere guiarnos a nosotros. Y la tentación y la presión del enemigo es hacer lo que nosotros queremos hacer. A veces en el trabajo no va bien. Entonces uno se enoja y por enojo y por impulso quiere dejar el trabajo y buscar otro trabajo en vez de orar a Dios y pedir que Dios nos guíe a lo que estamos haciendo. ¿Estás orando a Dios para que Él te guíe en tu vida? ¿O tomas decisiones apuradas como resultado de las presiones y los pensamientos que uno tiene? Debemos andar por fe. Hay una protección de vivir por fe cuando nosotros obedecemos a Dios. Ahora, tiene que ser una fe verdadera, una confianza verdadera en Dios, no en lo que nosotros creemos que es la voluntad de Dios, no lo que nosotros pensamos. Es la confianza de hacer lo que es correcto delante de Dios. Hay gente, aún creyentes, que hacen cosas que realmente no están confiando en Dios, están siguiendo alguna costumbre o alguna idea de la gente propia. De vez en cuando veo un creyente con esa cinta roja en su muñeca. ¿Y eso qué es esa cinta roja? ¿Por qué lo hace? Si lo tiene ahí puesto, sácalo y después hablamos. Pero esa cinta roja, ¿de qué sirve la cinta roja? No sirve para nada. Dicen que es contra la envidia, contra eso, aquello. A veces los chicos lo ponen, ¿no? En el coche. Algunos ponen una cinta roja, a veces veo cinta azul, cinta amarilla, no sé si es contra envidia. Eso no es vivir por fe. Eso no es vivir conforme a la palabra de Dios. Es seguir una costumbre, es seguir un dicho, es seguir una idea, una opinión. Tenemos que guiarnos por la palabra de Dios, examinar nuestra vida y hacer lo que realmente es de Dios. Hay hermanos que por ahí tienen algún sueño. Ahora, en la palabra de Dios, Dios dio a algunos siervos de Dios, no todos, algunos siervos con un sueño. Y les dio un sueño. Eso fue antes de completar la palabra de Dios. Los sueños eran como una revelación de Dios. Uno podría decir, Dios me reveló en un sueño, y aún en eso, como estudiamos en 1 Tesalonicenses, dice, no menospreciéis las profecías, la prédica, los anuncios, pero examinarlo todo y retener lo bueno. Y algunos sueños. Bueno, hoy día Dios no nos habla a través de sueños. Por ahí uno tiene un sueño porque está pensando en alguna situación y le impresiona cómo pega justo el sueño que uno tiene con alguna circunstancia. Pero los sueños son productos de nuestra misma preocupación, pensamientos, y Dios no habla a través de los sueños. En el Antiguo Testamento, los sueños mismos eran como una voz que escuchaban. ¿Se acuerdan cuando Samuel estaba acostado? Y escuchó en sueño que Dios le hablaba, y él se levantó y fue y habló con Elías porque pensaba que Elías lo había llamado. Hermanos, la fe tiene que ser basada en la palabra de Dios, no en una opinión propia,
no en un sueño que por ahí uno piensa que Dios le está hablando de ese sueño, sino en la palabra de Dios. Vos cuando tomás decisiones, ¿estás tomando tus decisiones por fe? Comparando tu situación con la palabra de Dios. ¿Puedes reconocer cuando algo no es por fe? Cuando hay dudas. Romanos dice que cuando uno tiene dudas, que eso no es fe. Cuando uno participa de alguna práctica y tiene dudas, que no está viviendo por fe en obediencia a Dios. Debemos buscar en la palabra de Dios su guía y su dirección. La palabra de Dios es lo que Dios utiliza para guiarnos. Su Espíritu Santo nos habla, nos instruye y nos guía a hacer su voluntad. Y la protección del creyente de los ataques de nuestro enemigo es vivir por fe en obediencia a Dios. Pero mire lo que dice en el versículo 16. Dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Como ya hablamos, los dardos de fuego se refieren a los pensamientos que el enemigo mete en nuestra cabeza en la vida diaria, y debemos comprobar nuestros pensamientos con lo que dice la palabra de Dios. Cuando Satanás habló con Eva, tendría que haber respondido a esta tentación y este engaño, a estas mentiras, con un rotundo no. No, que no va a comer del fruto, que no va a tomar de ese fruto. El enemigo quiere presionarnos a pensar de que tenemos que tomar alguna decisión, tenemos que actuar de alguna manera que sabemos que está mal delante de Dios, y debemos confiar en el Señor. Ahí es donde demostramos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Si estamos dispuestos a obedecer a Dios, a pesar de las presiones que sentimos, a pesar de las cosas que sentimos, comprobar cada pensamiento con la palabra de Dios. En Primera Crónicas 21 dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Dice la palabra de Dios que de repente un día David tenía unos pensamientos de contar el número de los hombres de Israel, que quería saber cuántos había de esos hombres. Eso fue prohibido por Dios. Dios no quiso que contara el número. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no quiso que pusiera su confianza en el número de su ejército. No quería que confiara en ese número, esa cantidad de hombres. ¿En quién quería Dios que confiara el rey? No en el número de su ejército, sino en Dios mismo. Entonces, cuando él tenía ese sentimiento, cuando él tenía ese pensamiento, tendría que haber dicho, no voy a contar el número. Aun cuando él pidió a Joab que fuera y contara el número, se opuso a él. Tendría que haber prestado atención diciendo, no voy a contar el número. Pero en vez de resistir ese pensamiento, él insistió en ese pensamiento. ¿Vos reconocés los pensamientos, los dardos de fuego de nuestro enemigo? Ese deseo que vos tenés para alguna relación prohibida,
Vos te das cuenta cuando estás entrando en una confianza con una persona quizás del sexo opuesto que se da cuenta que está mal lo que uno está haciendo. Uno se da cuenta cuando se presenta una, entre comillas, oportunidad en el trabajo para ganar más plata, pero lamentablemente hay un pequeño pero en el trabajo, que uno tiene que hacer algo que es incorrecto delante de Dios. ¿Reconocéis que estas situaciones son dardos de fuego del enemigo? ¿Son tentaciones que él planifica? ¿Estamos atentos a eso? A veces puede pasar en un segundo, en un momento. Cristo en Mateo 16 estaba explicando a sus discípulos: es necesario que yo muera a las manos de los religiosos. Y en un segundo Pedro respondió a Cristo y le dijo lo siguiente. Escuchen lo que Pedro dijo. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Él no está llamando a Pedro Satanás. Estaba hablando al pensamiento de Pedro, que él comunicó a través de sus palabras, diciendo: esas palabras, esta idea, Pedro, no viene de vos. Aunque vos me quieres y no quieres que yo muera, esos pensamientos vienen de Satanás. Porque Satanás quiso imponerse y tratar de evitar de que Cristo fuera a la cruz, que muriera en la cruz. ¿Reconocéis los pensamientos de nuestro enemigo? ¿Reconocéis cuando estás en una situación y decís: no, esta idea, este pensamiento viene del enemigo? Y él puede usar las Escrituras. Él puede tentarnos a nosotros a través de verdades de la palabra de Dios, pero sacarlo fuera de su contexto. Nosotros vamos a ver en unas semanas cómo tenemos que sacar la espada del Espíritu para defendernos de nuestro enemigo. Y cómo Satanás fue con Cristo al desierto y le tentó a él, aún usando las Escrituras. Yo no dudo, hermano, que hay muchas iglesias donde predican doctrinas que no son de Dios. Sacan de su contexto la palabra de Dios y predican la palabra de Dios, pero está mal tomado en su contexto. Y en vez de predicar realmente la verdad de Dios, está predicando lo que dice en Timoteo, dice: doctrinas de demonios. Claro que Satanás no es omnipresente. Entonces él utiliza sus demonios para atacarnos a nosotros. Si bien Dios dice que el enemigo nos ataca a través de los demonios. Y tenemos que estar muy, muy atentos y protegernos, reconociendo sus dardos de fuego, el ataque del enemigo, reconociendo sus dardos y resistiendo esos dardos, diciendo que no. Cuando reconocemos que un pensamiento es de nuestro enemigo, dejar de pensarlo, llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y si te cuesta renunciar a ciertos pensamientos que sabes que no son de Dios, que son de nuestro enemigo, cuéntale a algún hermano de confianza. Cuéntale a una hermana de confianza y decirle: estoy luchando con estos pensamientos, ayúdame en oración. Ayúdame preguntándome cómo estoy con esos pensamientos.
Si es en algún momento que uno puede levantarse o puede tomar la palabra y leer la palabra y orar a Dios, pueden apagar los dardos de fuego, todos los dardos de fuego del enemigo con el escudo de la fe, enfrentando esos pensamientos malos, confiando en Dios, citando alguna promesa de la palabra de Dios, resistiendo la tentación de ceder a la presión y al pensamiento, obedeciendo a Dios. ¿Estás resistiendo o estás entreteniendo pensamientos que sabes que está mal delante de Dios? ¿Estás apoyándote en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en la oración, en el apoyo de algunos hermanos que nos quieren acompañar en nuestra lucha contra nuestro enemigo? Me encanta la promesa de Dios en su palabra cuando Él dijo en 1 Corintios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Siempre hay una salida para la tentación. No tenemos que ceder a la tentación. Podemos recibir su gracia, resistir la tentación, buscando ese escape, sacando el escudo de la fe, confiando en Dios. El creyente que dice, yo sé que está mal lo que estoy haciendo, pero lo tengo que hacer, está mintiendo a sí mismo. Está mintiendo a sí mismo. Y ha elegido vivir una vida de desobediencia y no de fe. Abraham recibió la promesa. Él podría haber dicho, mire, no puedo tener hijos. Mi esposa no puede tener hijos. Pero cuando ella dijo, tomar a Agar, tomar mi sierva, quizás a través de ella tendría que haber dicho, querida, no, vamos a confiar en Dios. Vamos a esperar en Dios y vamos a hacer las cosas bien. Dios va a cumplir su promesa. Padres, cuando tus hijos te presionen para hacer lo que vos sabes que está mal. Yo sé que aman a sus hijos. Si realmente amas a tus hijos, vas a decir, no hijo, no hija. Dios quiere que las cosas sean así, así y así. Vamos a confiar en Dios, vamos a esperar en Dios, vamos a seguir a Dios. Y cuando los hijos hablan con los padres, también deberíamos confiar en Dios y animarnos a esperar en Dios y sacar ese escudo de la fe. No cedamos a la tentación de desobedecer a Dios. Vivamos por fe. La protección de los ataques, el ataque del enemigo, reconociendo los dardos de fuego y resistiendo los dardos de fuego. David tendría que haber dicho, no vamos a contar. Cuando Joab le dijo a él, cuando él tenía ese sentimiento, ese pensamiento, tendría que haber dicho, no voy a ceder a este pensamiento. Y no se preocupen o no se pongan mal cuando ve a otros hermanos que no están viviendo por fe. Me preocupa a veces cuando creyentes desobedecen a Dios y están viviendo mal delante de Dios y parece que su vida está bien. Parece que las cosas van bien. Porque muchas veces el mal ejemplo de creyentes que no viven por fe animan a otros creyentes a no vivir por fe. ¿Cuántas veces me han dicho cuando daba un consejo bíblico, pero si fulano de tal en la iglesia hace lo mismo?
si fulano y tal en la iglesia hace lo mismo, como que lo están tomando, y siempre es así. A veces el creyente rebelde toma los malos ejemplos para seguir, en vez de seguir los buenos ejemplos de los que realmente están confiando en el Señor. Pienso en los espías. Cuando salieron de Egipto, Dios mostró su poder a través de los 10 milagros, a través del agua, del mar que se abrió y que caminaron sobre tierra seca. No era ni siquiera lleno de lodo, de barro, era tierra seca. Vieron atrás cuando Dios cerró el agua sobre el enemigo. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, y Dios permitió que entrara a la tierra prometida, y volvieron los 12 espías, 10 dijeron, no podemos hacerlo, es imposible. Las paredes parece que van hasta el cielo. Son gigantes en la tierra. Algunos eran gigantes, pero no todos. No podemos. Ojalá que pudiéramos volver a Egipto. Había 2 que tenían fe. Y lo que yo veo a veces en la iglesia es, hay muchos que luchan con la vida de fe. Y algunos pocos que se animan a realmente vivir por fe y seguir al Señor. Lo veo a veces también entre los colegas. A veces hay colegas que luchan con la fe y que se rindan en la lucha a través de los años. Hermanos, no nos fijemos en los hermanos no fieles. Fijémonos en los que son fieles, que aman al Señor, que están firmes en el Señor, sirviendo al Señor. Fijémonos en la palabra de Dios. Busquemos a Dios y resistamos los dardos de fuego de nuestro enemigo, confiando en la palabra del Señor. A veces los hermanos me dicen, pero pastor, si yo pongo en práctica tu consejo de la palabra, es muy difícil, es muy dura la vida, es muy sacrificada. Ahí viene la bendición de Dios. Cuando vos obedeces a Dios y haces lo que Dios quiere que hagas, ahí es la única manera de ver la bendición y la victoria de Dios en nuestra vida. Tenemos que obedecer al Señor, tenemos que buscar a Dios. Una persona me dijo una vez, yo dije, bueno, tenemos que orar por la salvación de fulano. Ni Dios puede salvar esa persona. ¿Cómo? No podía creer que me respondiera así. Obviamente fue una persona no creyente, porque un creyente no va a decir eso. Pero a veces hay creyentes que actúan de esta manera, como si Dios no tuviera poder, que Dios no puede hacer milagros. Si alguien le hubiera dicho a la iglesia en el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos que orar por Saulo, para que Saulo se convierta a Cristo, te hubieran mirado con una cara, ¿qué? ¿Estás loco? Saulo que sale a perseguir la iglesia, Saulo que estaba a los pies de Esteban cuando lo apedrearon, que está tan enfurecido, que está respirando amenazas y que está tan enojado con los del camino. ¿Qué vamos a orar para que él sea salvo? ¿Quiénes hubieran tenido la fe a decir, bueno, yo voy a orar, yo creo que Dios puede salvarlo? Yo creo que muy pocos hubieran creído. Quizás muchos lo hubieran hecho pensando, bueno, Dios puede hacer la obra. Y Dios hizo una obra maravillosa salvando al apóstol Pablo. ¿Vos tenés algunos familiares que por ahí algún tiempo estuviste orando por su salvación y el diablo le mandó una flecha? ¿Qué vas a orar por ese esposo, esa esposa? Han pasado años y no cree en Cristo. ¿Qué va a creer en Cristo? Y vos, en vez de estar firme, levantando las manos a Dios, orando por su salvación, bajaste los brazos por cansancio, como Moisés
en el desierto. Hermanos, Dios puede obrar. Dios puede salvar a cualquiera. Dios puede obrar poderosamente. No permite que el enemigo meta dudas o pensamientos en tu corazón que te anime a desobedecer a Dios, a dejar de orar por los que necesitan a Cristo, a dejar de hablar con ese compañero del trabajo que necesita a Cristo. Guiémonos por el poder de Dios y por la palabra de Dios y pongamos bien fuerte, firme, el escudo de la fe donde apaga todos los dardos de fuego de nuestro enemigo y la victoria que Dios da. Mire lo que dice en versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dios puede darle victoria sobre todos los pensamientos malos, sobre todos los pensamientos de miedo, de temor en tu vida, de toda tentación. Dios puede darle victoria si te afirmas en el Señor y si te afirmas en tu fe, en tu confianza. Y Él puede darte la victoria sobre el maligno, el maligno. Esa palabra es una palabra interesante porque habla de una persona tan mala que se deleita cuando puede animar y ayudar a otro a hacer algo malo. Satanás sabe su destino, pero es tan malo, él no quiere quedarse quietito en su maldad y en su destino, y quiere arruinar la vida de los creyentes, de los que aún creen en Cristo. Si él puede prevenir la fe, él intenta prevenirlo. Dice en la parábola del sembrador que cuando se siembra la palabra en los lugares duros, que el enemigo viene para sacar la semilla, para que no crean en Cristo. En Lucas capítulo 8. O sea, en otras palabras, él está activamente intentando que el incrédulo no crea en Cristo. Vos hablas con un incrédulo de Cristo y él está con sus dardos tratando de disminuir o de menospreciar lo que recién le dijiste. Por ahí dejaste un folleto y él está ahí. Eso es mentira. Eso, ¿quién va a creer? ¿Quién va a creer lo que dice en este folleto? Él está intentando a desanimar a la persona. Por eso a veces también el creyente por ahí en su hogar o en su familia está hablando de Cristo y de repente mete la pata, hace algo que no debería hacer y enseguida, ¿qué dice el incrédulo? Ah, vos que vas a la iglesia. Vos que vas a la iglesia, me vas a hablar a mí para que yo me convierta y hacer la macana que vos estás haciendo. ¿De dónde vienen esos pensamientos? Del enemigo. Y nosotros podemos humillarnos y decir, no, tenés razón, me equivoqué, perdóname, y ignorar los dardos de fuego que el enemigo puede mandarnos a nosotros a través de la palabra del incrédulo, por fe, confiando en el Señor. Él puede dar la victoria. La victoria. Tenemos que confiar en el Señor. Andamos por fe y no por vista. No anden conforme a lo que veas. Anden conforme a lo que dice la palabra de Dios. Cristo oró en Evangelio de Juan, capítulo 17. Él oró lo siguiente: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Algunas traducciones traducen esa palabra del mal, del maligno.
Cristo está orando por su iglesia, está orando por sus hijos, para que Dios nos cuide, para que nos cuide del maligno. Y para cuidarnos del maligno tenemos que aprender a vivir por fe. ¿Estás viviendo por fe? Confiando en la palabra de Dios. Hay cosas que estás haciendo en tu vida que vos pensás, Señor, tú me lo dices en tu palabra. Yo lo hago por ti. No lo hago porque lo veo o porque piense que va a funcionar o porque pienso que esta persona va a cambiar o algo. Lo hago por ti confiando que tú puedes obrar en esa persona. Yo quiero obedecerte y agradarte con mi vida. Quizás en tu vida hoy hay alguna área de tu vida donde sabes que estás viviendo mal delante de Dios, desobedeciendo al Señor y no estás viviendo por fe. Necesitas obedecerle y necesitas decirle a Dios hoy, Señor, perdóname por este pecado, por esta forma de vivir, por esta forma de actuar, que yo sé que está mal delante de ti, que no es vivir por fe, es vivir por mi opinión o por mi pensamiento, es vivir como yo quiero vivir. Te pido perdón y desde hoy en adelante yo quiero vivir por fe. O si no puedes vivir por fe porque hay algunas cosas que tenés que regularizar, decirle, Señor, voy a hacer todo lo posible para regularizar mi vida y ponerlo en orden para vivir una vida de fe. Es una protección de una área de nuestra vida donde estamos desobedeciendo a Dios a sabiendas. Ahí nos ataca el enemigo, nos debilita. Es como formar una base de ataque de nuestra vida. Tenemos que poner nuestra vida en orden. Tenemos que tener una vida en obediencia a Dios, viviendo por fe. ¿Estás viviendo por fe con tu esposa, tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo, en tu vida personal? Si no, saca el escudo de la fe y decirle, Señor, desde hoy en adelante yo quiero vivir en obediencia a ti y actuar conforme a tu palabra, no conforme a mi vista o a mi opinión personal. Vamos a orar al Señor.